Secretaría de Relaciones Exteriores asegura que se lograron reducir los flujos migratorios en un 66% en el número de migrantes que cruzan México para ingresar de manera irregular a los Estados Unidos. Panamá deporta a un primer grupo de más de 100 migrantes indios tras un acuerdo con los Estados Unidos. El estado de Texas sigue siendo por lejos el estado con el mayor número de inmigrantes indocumentados privados de libertad en centros de detención de la Oficina de Inmigración y Aduanas. La Cancillería mexicana confirma que un menor de edad con nacionalidad mexicana está entre las víctimas del tiroteo perpetrado en una escuela en Winder, Georgia, que dejó 4 muertos. Yo soy Emerson Segura y esto es TV Migrante Informa. Uno de los principales ejes de la política migratoria del presidente Andrés Manuel López Obrador a lo largo del sexenio fue el de atender la migración desde una mirada que vaya a las causas de la movilidad humana. Esto se tradujo en un cambio de paradigma para México y la región. Vamos a ver la siguiente pieza que hace una revisión sobre cómo hizo frente a este fenómeno. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, desde que comenzó, se comprometió a establecer un modelo nacional de movilidad centrado en el humanismo, en apoyo a los migrantes. Estamos ahora impulsando esta transformación para que la migración sea opcional, que el que quiera irse se vaya por gusto, no por necesidad, que el mexicano pueda trabajar donde nació, donde están sus familiares, donde están sus costumbres, donde están sus culturas. Ese es el ideal que queremos convertir en realidad. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha trabajado en estrecha colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de la ONU para los Refugiados para mejorar las condiciones de los migrantes y facilitar su integración en el territorio nacional. Al inicio de su gobierno, del otro lado, con Donald Trump en el poder, se firmaron varios acuerdos para gestionar el flujo migratorio. Con la llegada de Joe Biden como presidente en 2021, se fortaleció la cooperación binacional en aras de gestionar dignamente los flujos migratorios. En el 2023, la migración fue uno de los ejes centrales en la cumbre trilateral. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, destacó la ayuda brindada para Centroamérica y los programas sociales de su mandato para fortalecer la región y combatir de raíz las causas de la falta del desarrollo que incentivan la salida de las personas. Y nos entusiasma la certeza de que se puede lograr. La paz es fruto de la justicia. Los problemas sociales no se resuelven solo con medidas coercitivas. Debemos siempre atender el flagelo de la violencia y el fenómeno migratorio con un enfoque humanitario y de oportunidades para el bienestar. Tras albergar en Palenque, Chiapas, la cumbre de migración, el mandatario celebró los avances alcanzados. Y tenemos que buscar opciones alternativas, atendiendo las causas, hacer a un lado las medidas coercitivas. Eso no sirve. Los muros, la militarización de la frontera. Un modelo de movilidad humana destacado por sus avances y beneficios para los migrantes tanto de otras naciones como de mexicanos en el exterior. El pasado 1 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador rindió su 6º informe de gobierno, donde destacó los logros y avances en su administración. Vamos a ver lo que dijo el mandatario específicamente en el tema migratorio, donde reconoció la aportación de nuestros paisanos a nuestra economía y también rechazó los discursos de odio en la actualidad. Que la mejor manera de enfrentar el fenómeno migratorio es atendiendo las causas, apoyando
a los países con pueblos pobres de Centroamérica y del Caribe. Ya Estados Unidos lo hizo en una ocasión, cuando la Alianza para el Progreso con el presidente Kennedy. Eso es necesario ahora, volver con un plan para apoyar a países con pueblos pobres de migrantes, porque el que abandona a su familia, a su comunidad, no lo hace por gusto, lo hace por necesidad. Y para predicar con el ejemplo, mientras ellos lo deciden y se resuelve, porque esta es la mejor manera de enfrentar, repito, el fenómeno migratorio. No es con muros ni militarizando las fronteras cómo se va a resolver el fenómeno migratorio. En 2023 las remesas fueron de $63.320 millones, 184% más que en 2018. Esta cifra récord beneficia a 12 millones de familias de los pueblos, municipios, estados del país. Este año los apoyos de nuestros paisanos a sus familiares llegarán a $65.000 millones. Se trata de la principal fuente de ingresos de nuestro país. Un aplauso y nuestro agradecimiento a nuestros paisanos connacionales que viven y trabajan en el extranjero. Por su parte, la canciller mexicana Alicia Bárcena aseguró esta semana que se lograron reducir los flujos migratorios en un 66% en el número de migrantes que cruzan México para ingresar de manera irregular a los Estados Unidos. Asimismo, señaló que le presentó a la presidenta electa Claudia Sheinbaum la estrategia migratoria y confió en que continúe con una estrategia de movilidad humana. Lo anterior lo dijo durante el evento Modelo Mexicano de Movilidad Humana, en donde firmó 3 documentos: un acuerdo con la ONU para la implementación de centros multiservicios, un memorando de entendimiento con la ONU Mujeres y un memorando de entendimiento con el DIF y la Organización Internacional para las Migraciones. Hemos logrado reducir los flujos migratorios irregulares 66% desde México hacia Estados Unidos. Logramos un acuerdo con Estados Unidos para que puedan aplicar a la plataforma CBP One desde Chiapas y desde Tabasco. Lo que vamos a hacer nosotros como gobierno es trasladarlos a los migrantes que ya tengan una cita aprobada en el CBP One. Nosotros los vamos a llevar a la frontera para que no tengan que atravesar enormes riesgos en su camino hacia la frontera norte. El Expediente Digital de Salud Migrante forma parte de los programas nacionales estratégicos del renovado Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Vamos a ver la siguiente nota que nos habla de cómo ahora funge como una herramienta fundamental para salvaguardar el bienestar de las y los migrantes. En su paso por México, las y los migrantes tienen derecho a recibir atención médica, por lo que iniciativas como el Expediente Digital de Salud Migrante contribuye a garantizar este derecho a personas en movilidad. Actualmente es un expediente que ha levantado más de 4,000 expedientes en la región noreste de México, en las ciudades de Saltillo, Monterrey, el área metropolitana y Reynosa, y estamos en colaboración también con la Universidad de Texas del Río Grande. Se trata de un proyecto impulsado por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología, el CONACYT, y para desarrollar modelos de intervención en materia de salud, independientemente de la condición migratoria.
Lo que primero se hace, los médicos que están trabajando en los albergues, específicamente el albergue de Saltillo, el albergue de Casa Monarca, Casa Indy, Casa Nicolás, el albergue de Nuestra Señora de Guadalupe, ellos se comprometieron a hacer el registro del expediente. La idea es que este expediente, en donde puedan ellos abrir el expediente y compartirlo con el médico tratante, ya sea de instituciones públicas o privadas, él o ella lo pueda hacer con ellos. Una de las virtudes del programa es que las unidades de salud son inclusivas y sensibles a los refugiados y migrantes. No es nada más hablar del derecho humano, que ese es un derecho humano consagrado en todos los países, sino también tiene que ver con un problema de salud pública de los propios países que reciben a personas migrantes. También recupera el expediente es la salud mental. Ahí hacemos una evaluación muy rápida de niveles de depresión y ansiedad. Otra ventaja es que una vez que se les brinda la atención y se abre el expediente, los migrantes pueden comenzar a guardar ahí recetas médicas, radiografías y otros documentos que físicamente sería imposible conservar durante su tránsito. La gente sí o sí casi tienen teléfonos celulares y entonces a través de un teléfono celular también la aplicación sirve. Entonces no necesitan tener una computadora. Fue pensado justamente eso. Lo que sí, obviamente necesitan acceso a internet. Además, facilita el proceso para certificar el estado de salud al momento de solicitar trámites ante dependencias como el Instituto Nacional de Migración o la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Por ello, sus responsables están en conversaciones para replicar el proyecto en Ciudad Juárez y también en la frontera sur. El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP por sus siglas en inglés, reconoció haber usado la fuerza en contra de más de 3.500 personas durante operativos y revisiones en la frontera con México durante los últimos 4 años. Según las estadísticas del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, se conoce hoy que en los últimos años sus agentes han utilizado la fuerza en 3.578 ocasiones a lo largo de la frontera con México. Estos datos indican que los incidentes se registraron cuando los patrulleros a bordo de sus vehículos o de sus lanchas perseguían a gente presuntamente indocumentada. Así lo dio a conocer un reportaje de la periodista Laura Sánchez Ley en el periódico Milenio. Y para hablar de eso me da mucho gusto enlazarme con ella. ¿Qué tal? Bienvenida a TV Migrante Informa. Hola, colega, buenas tardes. Un gusto estar por acá contigo. Gracias por la invitación. Laura, me gustaría preguntarte ¿cuáles fueron los principales hallazgos de este reportaje y de esta investigación que publicaste? Sí, mira, pues realmente justo la agencia, el CBP, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, pues desde el año 2021 empieza a ser, sobre todo presionado por organismos de la sociedad civil, hace públicas los operativos en los que se utilizó use force, que usan ellos, ¿no? Que es utilizar la fuerza. Sin embargo, no creas que hay un tema de arrepentimiento, sino que más bien lo hacen justamente por esta presión por parte de las organizaciones y aseguran pues que realmente estaban justificados. Lo que nosotros descubrimos es que la Junta, la llamada Junta Nacional de Revisión de Uso de la Fuerza, que está conformada por distintos organismos de seguridad de Estados Unidos, pues realmente en todos estos casos casi siempre fallan a favor de los agentes del CBP. Son muy pocos casos los que llegan a las Cortes de Estados Unidos porque realmente pues cometieron atropellos terribles, ¿no? Que pueden llegar hasta el asesinato. Entonces, de estos 3.578 ocasiones, lo que encontramos es que la mayoría de los casos se registran en fronteras como Texas, que justamente ha tenido incrementos y picos históricos en el número de migrantes que intentan cruzar por esta frontera o de operativos que se realizan en las aduanas, ¿no? Organizaciones como el Southern Border Communities, la coalición está muy famosa en Estados Unidos que documenta estos casos, pues revela que realmente los operativos de las agencias sí terminan en muertes, ¿no? Ellos han documentado desde el año 2021 hasta la fecha 169 muertes que también coinciden y donde más hay es en estados como Texas o Arizona. Es muy interesante porque puedes leer testimonios judiciales, te digo, realmente llegan pocos, sin embargo, a la junta del CBP, pues realmente sí hay casos que están bien narrados y bien contados, ¿no? Que revelan casos
que sí llegaron a las cortes de Estados Unidos, que como te digo, son muy pocas, ¿no? Por ejemplo, tenemos una más reciente, que es yo creo el último caso, que es el de Miguel Ángel Delgado Jr. Él era un CBP, es decir, un agente de estos que te revisan cuando estás en la línea, que bueno, te das cuenta a través de las narrativas de las víctimas, cómo es gente que sí tiene graves problemas psiquiátricos y psicológicos, ¿no? Un hombre al que no le gustó dónde se sentó la gente y la estuvo golpeando y torturando básicamente en un cuarto porque sí. Y no conforme con eso, esto pasa en el año 2019 y a pesar de que sus superiores supieron, conocen lo que sucede, le permiten seguir trabajando y en junio del año 2020 este agente vuelve a golpear a otra persona que simple y sencillamente no le gustó la conversación. Los mismos agentes que dictaminan dentro de CBP que revisaron este caso, pues realmente aseguraron que la gente tuvo un ataque de furia y que no estaba justificada de ninguna manera el uso de violencia en contra de estos personas que estaban cruzando la línea fronteriza, ¿no? Entonces, este tipo de casos se repiten a lo largo y ancho de toda la frontera. Y te digo, son muy pocos los que están llegando a las cortes. Por ejemplo, el caso de Miguel Ángel Delgado Jr. a mí me parece muy ilustrativo porque te puedo decir que según la consulta de documentos que hicimos esta semana, están pidiendo su defensa que se desestimen los cargos en su contra, pues aseguran que la gente solamente cumplía con su trabajo y es esta eterna disyuntiva entre que si los agentes del CBP están cumpliendo con su labor, es decir, de cuidar y la seguridad nacional de Estados Unidos, que es lo que ellos dicen que hacen, o si realmente, o como está comprobado, hay graves violaciones a los derechos humanos de los migrantes o de la gente que intenta cruzar la frontera de Estados Unidos. Ya es un nivel de psicosis terrible de estos agentes, ¿no? Y de uso desmedido de la fuerza que no se miden con nada. Laura, entonces podríamos decir que estamos ante una normalización del uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades estadounidenses. Pues parecería que los agentes fronterizos ya no aprenden a distinguir, ¿no? Como bien dices, están tan acostumbrados al uso de las fuerzas, están tan acostumbrados a salir impunes de todos los casos. Vamos, y salieron impunes de un caso que para mí es el peor de todos. Tú recordarás el caso del migrante Anastasio Hernández en la frontera de Tijuana. Tiene pues 14 años de su muerte, ¿no? Este video para mí es terrible y muy conmovedor y marca un antes y un después en las políticas de la patrulla fronteriza, cuando en mayo del 2010 pues Podemos, porque se grabó ese video a diferencia de otro, lo golpearon, lo sometieron en el suelo mientras él lloraba y gritaba que ya lo dejaran en paz, ¿no? No sucedió nada con estos agentes fronterizos que lo torturaron, pese a que su familia, incluso en estos momentos, tiene un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en revisión y que aún está pendiente de determinación final, ¿no? Entonces, si no pasó nada cuando se les videograbó públicamente, cuando los peatones que estaban cruzando la frontera vieron cómo torturaban a un inmigrante mexicano, imagínate cuando no se les ve, ¿no? También vemos cómo la Agencia de Inmigración y de Control de Aduanas, la ICE, está cada vez más vinculada a temas de delincuencia organizada, ¿no es así? Sí, mira, yo hace poco, que fue en el año 2023, me parece, claro, o sea, lo que exhibimos fue que los cárteles mexicanos pues han utilizado su dinero, también fiestas de sexo, para comprar a corporaciones de seguridad como la DEA, como el CBP, como el ICE. En menos de una década desde Estados Unidos, senadores y directores de corporaciones habían advertido que el crimen organizado estaba corrompiendo a sus agentes sin que nadie hiciera mucho, ¿no? Entonces, pues realmente lo que te puedo decir es que no se debería subestimar la capacidad para tratar de corromper la ley estadounidense sin importar el tipo de organización que sea, ¿no? Dígase ICE, dígase CBP. Muchas gracias, Laura, por estar aquí en TV Migrante Informa. Al contrario, mil gracias. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, un partido de extrema derecha tendrá el mayor número de escaños en uno de los 16 parlamentos estatales de Alemania. El partido ultraderechista Alternativa para Alemania ha sido el vencedor en las elecciones del domingo pasado que se han celebrado en el estado federado de Turingia, en el este del país. Björn Höcke se convierte así en el candidato más votado en este Länder, en esta región, de poco más de 2 millones de habitantes. Höcke ha obtenido el 32.8% de los votos.
En Sajonia, el otro estado de la antigua Alemania Oriental que acudía a las urnas, los ultras han acabado en segunda posición con el 30.6% de los votos, solo por detrás de los demócratas cristianos de la CDU, que han ganado solo con un punto porcentual. Estamos hablando del 31.9%. Que Alternativa para Alemania sea el partido más votado, hay que decirlo, no se traduce necesariamente en que pueda gobernar. De hecho, es algo improbable que consiga este gobierno debido al cordón sanitario que mantiene el resto de los partidos políticos de oposición. Vamos a verlo. Was wir hier gesehen haben, ist ein dramatisch schlechtes Abschneiden der Ampelregierung. Das war das Votum für die Abwahl der Ampel. Der Wähler will Neuwahlen, auch im Bund haben. Darauf bereiten wir uns vor und dementsprechend sollte der Kanzler Olaf Scholz die Konsequenzen ziehen und zusammen mit seinen Koalitionspartnern die Koffer packen und die Stühle räumen. Denn der Wähler will eine andere Regierung, er will eine andere Politik. Ya lo veíamos, Alternativa para Alemania es un partido de corte ultraderechista y fue fundado en 2013 inicialmente como un partido euroscéptico. Se oponía principalmente a la integración europea y al euro. Sin embargo, con el paso del tiempo, el partido ha evolucionado hacia posiciones mucho más radicales y extremistas, abarcando una amplia gama de temas como la inmigración, la identidad nacional y la crítica a las políticas sobre cambio climático. Vamos a ver en la siguiente pieza el origen de este partido. Alternativa para Alemania fue fundado en 2013 por un grupo de economistas, profesores universitarios y periodistas, entre ellos Bernd Lucke, un profesor de economía y otros críticos de las políticas europeas de rescate financiero. Inicialmente el AfD se centraba en una postura euroescéptica, oponiéndose a las políticas de rescate financiero para países del sur de Europa y abogando por la salida de Alemania del euro. En las elecciones federales de 2013, el AfD no alcanzó el umbral del 5% para entrar en el Bundestag, el Parlamento Federal alemán, pero sí consiguió ganar un 4.7% de los votos. Con la crisis de refugiados en Europa los años siguientes, el AfD cambió su enfoque, adoptando una retórica anti-inmigrante y xenófoba. Frank Petry asumió el liderazgo del partido tras la expulsión de Bernd Lucke, quien criticaba el creciente extremismo del partido bajo el liderazgo de Petry. El AfD se desplazó más hacia la derecha, capitalizando el descontento con la llegada masiva de refugiados, sobre todo de países musulmanes. Asimismo, el partido criticó duramente la política de acogida de migrantes durante el gobierno de la canciller Angela Merkel. En 2017, el AfD obtuvo un 12.6% de los votos en las elecciones federales, convirtiéndose en la tercera fuerza política del Bundestag con 83 escaños. En el Parlamento Europeo alcanzaron 6.324.000 votos, alcanzando así 15 escaños. En las elecciones federales de 2021, obtuvo 10.3% de los votos. Los principales rasgos de este partido Alternativa para Alemania son un discurso abiertamente anti-inmigrante y nativista, euroescéptico y nacionalista. Así es que Alemania se suma a la lista de países europeos que, en los últimos años, los partidos de extrema derecha han experimentado un avance significativo, capitalizando el descontento económico y la crisis migratoria en la región. Emerson Segura, TV Migrante Informa. En la presentación de su primer largometraje en inglés, La habitación de al lado, que concursa por el León de Oro en Venecia, el director de cine español Pedro Almodóvar condenó el discurso de odio de la extrema derecha española y europea y se refirió a esta crisis migratoria de su país. Vamos a verlo en la siguiente nota. Los discursos del odio que estamos oyendo cada día, al menos en España y yo creo que en todo el mundo. Esta película es exactamente lo opuesto
a esos discursos. Almodóvar alza la voz en favor de los migrantes y rechaza los discursos de odio promovidos por la ultraderecha de España y Europa en el marco de la presentación de su película La habitación de al lado. El pasado 2 de septiembre, el cineasta español Pedro Almodóvar presentó su primer largometraje en inglés, La habitación de al lado, la cual le valió una ovación de 17 minutos durante la edición número 81 del Festival Internacional de Cine de Venecia. Según Almodóvar, el filme es una respuesta a los discursos de odio motivados por la migración. Todos tenemos, no solo Europa, Francia y España, problemas con la inmigración y desde la película, aunque hablemos de un caso personal y particular, yo quiero mandar un mensaje de lo mismo que Ingrid abre los brazos, se entrega absolutamente a todos esos niños sin acompañamiento que luchan por llegar a nuestras fronteras. La historia, basada en la novela ¿Cuál es tu tormento?, de la escritora norteamericana Sigrid Núñez, relata la vida de Ingrid y Marta, dos amigas que fueron destinadas a caminos diferentes por motivos laborales. Mientras Ingrid alcanza gran éxito como escritora en Nueva York, Marta se encuentra luchando contra un cáncer agresivo en etapa terminal. Ambientada en la ciudad neoyorquina, La habitación de al lado toca temas como la amistad, la memoria y la inevitabilidad de la muerte, pues con el paso del tiempo, Ingrid y Marta se reencuentran, lo que lleva a esta última a pedir a Ingrid que la acompañe durante sus últimos días, pues el tiempo de espera de la eutanasia no ha sido fácil para ella. La acogida de menores migrantes en España ha sido un tema permanente en la discusión pública, pues durante el primer semestre de 2024, el número de menores migrantes que llegaron a España creció un 190%, siendo las Islas Canarias el epicentro de la crisis migratoria. La ultraderecha española, al menos, lo que pretenden es que mande el gobierno a la Marina para impedirles que entren, o sea, convertirlos ya en invasores. Es algo tan delirante, tan profundamente estúpido y tan injusto. Con información de Brian Amaya, TV Migrante Informa. Muchas gracias por estar en este programa de TV Migrante Informa. Yo soy Emerson Segura y no se pierdan todo nuestro contenido en MX Plus, Altavoz Radio y desde luego en Canal 14. Hasta la próxima.